A todos, hoy es 20 de septiembre del año 2021 y vamos a comenzar la clase de las taquiarritmias básicamente supraventriculares. Muy bien, entonces básicamente aquí hay un gran objetivo que es enumerar una serie de competencias, lo que yo llamo siempre innegociables para este tercer corte de electrocardiografía y demostrar o mejor evidenciar cuáles son las que realmente deben saber para el tema de taquiarritmias supraventriculares. Entonces aquí básicamente tenemos identificar las diferentes ondas, segmentos, intervalos del electrocardiograma normal, características normales de esas ondas, correlación de las ondas con los segmentos y en generalidades de arritmias que las vimos hace 8 días, hace 7 días, la definición de arritmia, las arritmias con mayor prevalencia, los desencadenantes, los que provocan arritmias, la identificación de la explicación fisiopatológica de la misma y de las arritmias supraventriculares, todo el esfuerzo, muchachos, por favor, para la taquicardia sinusal, para la fibrilación, para el flúter atrial, para el Wolff-Parkinson-White, para la taquicardia atrial multifocal, tener claro cuál es la arritmia más frecuente de los jóvenes, la arritmia más frecuente de población adulta, y en la siguiente clase estaría básicamente lo que es la identificación de las arritmias ventriculares, comenzando por la extrasístole ventricular, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Entonces, un recorderis, muchachos, un recorderis. Identificamos siempre en un electrocardiograma la frecuencia, el ritmo, el eje, la hipertrofia, la isquemia, el infarto, los intervalos. Recordando las formas diferentes de medir la frecuencia cardíaca para determinar si estamos frente a una taquiarritmia, que es lo primero que tenemos que identificar, varios métodos, se los he contado creo que todos. Este es uno de ellos, contar el número de cuadros pequeños que hay entre la R y la R y básicamente dividirlo entre 10 o empezar a contar cada 5 cuadritos, 300, 150, 100, 70, 60, 50. Esa es otra. O la otra es medir en 6 segundos el número de complejos QRS que hay y multiplicarlo por 10. Esa es otra. Corrijo acá. Número de cuadros pequeños y dividirlo entre 1500. Aquí está la otra forma de medir que les contaba, 350, 100, 75, 60, 50, obviamente donde caiga la R, ahí es la frecuencia cardíaca. Este es el método de los 6 segundos, que es un método muy confiable, sobre todo cuando hay RR irregular, básicamente cuando hay RR irregular. Doctor, Dímelo. lo que pasa es que no sabemos, estás proyectando, es que no vemos la pantalla. Ay, ¿qué fue eso? Bueno, qué pena. Pero que yo creo que es la forma. ¿No están viendo las presentaciones? No, doctor. Espere que creo que... No, espere un momentico. Disculpen, acá yo paro un momentico. Ah, qué pena con ustedes. Bueno, igual no hemos... Listo, ahora sí. Otra vez. Un momentico, por favor. Me dicen si ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Ya ven la pantalla? ¿Ya ven la presentación? ¿Muchachos?
No, doctor. ¿No están viendo la presentación? No. Espere que es que está pasando un error acá. Ya. Espere que hay un error en el momento de compartir. Otra vez. Parece que ahí sí. Ahí sí. Ya, profe. Sí, doctor. ¿Listo? Muy bien. Bueno, aquí simplemente estaba haciendo un recuento y llegando básicamente a lo que es el ritmo. Permítame oculto acá y pongo el láser acá. Bueno, listo. Y en el ritmo, recuerden que identificamos básicamente el ritmo sinusal, el ritmo de la unión y el ritmo idioventricular. Ritmo sinusal con una frecuencia de 60 a 100, el ritmo de la unión con una frecuencia 40 a 60 y un ritmo más abajo con una frecuencia muy por debajo de 20 a 40. ¿Listo? Aquí, ya, esto ya también lo vimos, lo puedo pasar. Entonces, básicamente, recuerden, muchachos, el orden normal de identificación de un electrocardiograma. Lo primero identificamos el QRS, si es ancho o es estrecho, recordando que un QRS es estrecho, aquel que mide entre cuadrito y medio y 2 cuadritos y medio, o sea, entre 50 y 100 milisegundos. Esa es la primera casi condición para identificar que una arritmia es de origen supraventricular, pero también haciendo la salvedad de que uno puede tener un bloqueo de rama y tener una arritmia supraventricular con unos complejos anchos, o tener un Wall Parkinson-White y también ser una arritmia supraventricular. Lo segundo, la identificación que el RR, si es regular o irregular, porque eso también nos sirve para hablar si la arritmia es rítmica o arrítmica. En este caso, miren, la distancia aquí de una R a otra R es similar, o sea, el RR es rítmico. Lo tercero, mirar básicamente si hay ritmo sinusal o no ritmo sinusal, y aquí lo identificamos básicamente por la presencia de las ondas P, que preceden siempre los QRS. Lo cuarto, la frecuencia cardíaca. Ya veíamos varios métodos, pero aquí está el más fácil. Normalmente entre la R y la R deben haber entre 3 y 5 cuadritos, que hay 1, 2, 3, 4, y si sumamos este pedacito y este nos da casi 5, es decir, que tenemos una frecuencia de 300 dividido 5 sería una frecuencia de 60. O sea que estamos frente a una frecuencia normal. Entonces tiene una RR rítmico, un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 60 básicamente. O sea, aquí no estamos en presencia de una arritmia y menos de una taquiarritmia, pero el orden de lectura, como les digo, siempre es importante. Primero los complejos anchos estrechos, segundo el RR, tercero la frecuencia cardíaca, cuarto el ritmo sinusal o no, quinto el eje. Recuerde que si de 1, de 2 y de 3 son positivos, el eje estaría donde más alta esté la R. Aquí podría estar en D1 o mejor en D3 y el eje estaría más o menos en 120 grados. Muy bien. Recuerde que también, muchachos, vimos cómo identificamos las arritmias. Y lo primero, lo podemos identificar por la frecuencia, si son frecuencia baja, bradiarritmias, si son frecuencia alta, taquiarritmias. También los identificamos por la morfología. Si los complejos son anchos, son supraventriculares, perdón, son estrechos, son supraventriculares. Si son anchos, son ventriculares. Entonces tenemos arritmias de complejo ancho o arritmias de complejo estrecho. Y también vimos por implicación clínica las arritmias benignas, potencialmente malignas y malignas. En la primera estarían muchas de ellas, como es la taquicardia sinusal, las extrasístoles supraventriculares, ¿cuál otra? El bloqueo AV grado 1. Entonces, esas son las que no generan ritmos de paro. Las que pueden generar potencialmente un ritmo de paro, aquí estaría básicamente la fibrilación atrial, el flúter atrial, y las malignas básicamente serían las arritmias ventriculares, como sería una taquicardia ventricular y una fibrilación ventricular. Dijimos también, lo dijimos, que las arritmias se pueden clasificar primero porque hay trastorno en el automatismo y las podemos identificar como taquioradi, arritmia sinusal o de la unión, extrasístoles auriculares o mejor supraventriculares y ventriculares, y la taquicardia auricular y la ventricular.
Y el otro clasificación porque hay un trastorno en la conducción. Entonces la podemos identificar como rápidas y como lentas. Básicamente en las rápidas están los síndromes de preexcitación, que son que tienen PR corto, el Logan-Levin o el Wall-Parkinson-White, o que tienen ritmo lento, como son los bloqueos AB grado 2, MOVIS 2 o el bloqueo AB grado 3, o por una combinación de las dos, por ejemplo, una taquicardia atrial con bloqueo AB. También dijimos que este es uno de los principales mecanismos de explicación de la mayoría de las arritmias, que es el fenómeno de reentrada, ¿sí? Que también lo explicamos con la doble vía, una vía alfa, una vía beta, una vía que puede ser rápida, una vía lenta. La vía rápida puede ser la alfa o puede ser la beta, ¿sí? Entonces, ese es otro mecanismo quizás, o mejor el mecanismo que más explica las arritmias, ¿sí? Muchas de ellas, por ejemplo, la taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal, la misma fibrilación en flúter atrial. ¿Qué más? La taquicardia nodal, la mencionamos. Las mismas extrasístoles pueden ser explicadas por esto. Y aquí está la explicación del mecanismo de reentrada. En la lectura básica de un electrocardiograma nos hacemos varias preguntas, básicamente para identificar si es uno o es otra arritmia, o incluso la causa de la arritmia. Entonces, lo primero, la frecuencia cardíaca. Lo segundo, ver las ondas, si hay ondas de crecimiento atrial o ventricular, porque pueden haber ondas P pulmonares, ondas P bimodales, ondas P bifásicas. O puede haber Sokolov positivo, como es en crecimiento ventricular izquierdo. Mirar los intervalos es muy importante también. Si el PR está corto, como el Wall-Parkinson-White, si tiene un QT prolongado, porque el QT prolongado puede ser lo que susceptibiliza la aparición de arritmias malignas como la taquicardia ventricular. Chacho, ¿me quieren recordar cuáles medicamentos prolongan el QT? Las triciclinas. Los antidepresivos tricíclicos. Antidepresivos tricíclicos. ¿Cuál más? El grupo uno de los... El grupo 1, incluso el grupo 3, la misma miodarona, pero más las del grupo 1. Exacto, de los antiarrítmicos. Propafenona, procainamida, lidocaína, quinidina. Esas son las que pueden susceptibilizar un QT prolongado. Muy bien. Algunos antidepresivos diferentes a los tricíclicos. Los inhibidores de la MAO también pueden prolongar el QT. Muy bien. Antimicóticos. Muy bien. También identificamos la morfología, si los complejos son anchos o son estrechos. Y vemos el segmento y el punto J y la onda T, básicamente para identificar enfermedad coronaria como causal de la arritmia que estamos viendo. Vemos la conducción AB, obviamente con el PR, y la respuesta o no al masaje carotídeo. Las arritmias como la taquicardia nodal, la misma taquicardia sinusal puede responder al masaje carotídeo y a las maniobras de Valsalva del paciente. Nos preguntamos en un electro si hay ondas P normal o la hay de apariencia normal o anormal, ¿cierto? Ver ondas P normales nos invita a pensar que el ritmo es sinusal. Ver ondas P anormales nos puede invitar a pensar, por ejemplo, en vez de ondas P, ondas F, que es una fibrilación o que es un flúter. O ver ondas P de diferente morfología, con PR variable, nos puede invitar a pensar que hay una taquicardia atrial multifocal. Si los complejos son de apariencia normal o anormal, el QRS. ¿Y cuál es la relación de las ondas P con los complejos QRS? También nos ayuda a pensar, porque puede haber un bloqueo AB grado 2, MOVIS 1, MOVIS 2, o un bloqueo AB completo. Muy bien, y aquí están las taquiarritmias supraventriculares. Vamos a recorrerlas, las más importantes, las que todos tienen que tener claridad porque son las que más vemos en la práctica clínica. Y entonces aquí están la taquicardia sinusal, el flúter atrial, la fibrilación, la taquicardia nodal
o supraventricular paroxística por reentrada nodal y la taquicardia atrial. Este es el ritmo sinusal normal, muchachos, recuerden. Presencia de ondas P, de morfología normal, PR normal, ¿cierto? Y una frecuencia cardíaca normal. Esto es básicamente un ritmo sinusal. Y la primera de ellas, una arritmia, quizá la más frecuente de todas, la taquicardia sinusal. Y muy fácil reconocerla, muy fácil. El ritmo es sinusal, la frecuencia es mayor de 100, las ondas P son de igual morfología y el PR es normal. Y recuerden que es una arritmia que puede ser fisiológica, puede presentarse en ejercicio, puede presentarse en fiebre, puede presentarse en infecciones, puede presentarse en falla cardíaca o puede presentarse, por ejemplo, en un hipertiroidismo como causal de taquiarritmia o medicamentos. ¿Qué medicamentos pueden producir taquicardia sinusal? El más frecuente de ellos son los beta-miméticos, la terbutalina, la orciprenalina, el salbutamol, el salmeterol, todo lo que son los beta-miméticos, cualquiera de ellos, los mismos anticolinérgicos, pueden dar taquicardia sinusal, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos la arritmia tipo taquicardia sinusal. Entonces, lo primero, los complejos son estrechos, el RR es regular, hay presencia de ritmo sinusal y la frecuencia cardíaca, fíjense, como entre la R y R hay menos de 3 cuadritos, y si hay menos de 3 cuadritos, aquí hay 1, 2, aquí no alcanza a ver los 3, entonces aquí ya tenemos una frecuencia cardíaca aumentada. O la podemos hacer por este método, 300, 150, 100 y le sumamos este poquito que pueden corresponder por ahí a 115, 120 de frecuencia cardíaca. Es muy fácil. Complejos estrechos, RR regular, presencia de onda P, frecuencia por encima de 100. Eso es una taquicardia sinusal. Eso no tiene pierde, ¿sí? Entonces, la podemos ver en cualquier estado que aumente el automatismo, que disminuya la refractariedad, que aumente la excitación, ¿sí? Que aumente la estimulación simpática, que inhiba el vago. Cualquier estado que ocasione eso puede dar una taquicardia sinusal. Fiebre, infecciones, ¿qué más? Estímulo simpático, beta-miméticos, hipertiroidismo, falla cardíaca, ¿sí? Son estados que dan taquicardia sinusal. La segunda, quizás la más frecuente de las taquiarritmias paroxísticas recidivantes de complejo estrecho, 80%, la famosa taquicardia paroxística por reentrada nodal. Apréndansela, por favor. Si la quieren abreviar, taquicardia nodal. Es lo mismo. ¿Sí? La causa, un foco ectópico o fenómeno de reentrada, y puede haber unas de Ken, por ejemplo, en el Wall Parkinson-White. La mayoría de las taquicardias supraventriculares nodales, hay un fenómeno electrofisiopatológico en el nodo AB, en donde hay un fenómeno de reentrada ahí, pero es un fenómeno no anatómico, es un fenómeno electrofisiopatológico. Característica, el comienzo y final súbito son paroxísticas, son crónicas, son de corta duración, segundos o minutos, aunque pueden durar horas o días. Pero lo típico es ese paciente joven, muy frecuentemente mujer, que se queja de palpitaciones súbitas que aparecen y desaparecen sin causa aparente. Puede haber lipotimia, puede haber disnea y puede haber precordialgia, porque frecuencias altas comprometen básicamente el flujo coronario y puede haber fenómeno de isquemia. ¿Cómo lo reconocemos? La frecuencia cardíaca es muy alta, más de 140,
Las ondas P no se ven, pueden estar antes, pueden estar invertidas, pueden estar dentro del QRS, y cuando se ven, la polaridad es contraria a, digamos, al QRS, que es negativa en D2, D3 y ABF. Los complejos pueden ser normales, aunque podrían ser anchos cuando hay una aberrancia ventricular, cuando hay un haz de Kent. Aquí está la típica taquicardia supraventricular por reentrada nodal o taquicardia nodal. Primera característica, RR regular. Segunda característica, el QRS es estrecho. Recuerden que un QRS mide 50 a 100 milisegundos, cuadrito y medio, 2 cuadritos y medio. Tercera característica, uno no ve ritmo sinusal normal, no lo ve. Y describen, en vez de ondas P, pueden haber las famosas pseudoeses, que sería como esto, que sería como esto. Y dicen que son ondas P invertidas, porque resulta que recuerden que el impulso baja por la vía rápida y puede devolverse por la vía lenta. Y entonces despolariza al mismo tiempo el ventrículo y al mismo tiempo el atrio. Entonces usted la P la puede ver inmersa en el complejo QRS. Recuerden, características: RR regular, ritmo no sinusal normal, 3 frecuencias cardíacas altas. Mire la frecuencia cardíaca de este paciente, de casi 150 de frecuencia cardíaca. ¿Sí? Mire la distancia que hay de acá a acá, 300. 150, aquí tiene más de 150. Complejo estrecho, frecuencias altas, regularidad RR, ondas P ante, durante o después del QRS. Pero las ondas P son, como dice, no hay un ritmo sinusal normal. Esta es la otra taquicardia sinusal. Frecuencia RR regular, mire, RR regular, frecuencia alta, no hay un ritmo sinusal, vea, aquí no hay ondas P normales, pero pueden haber esto que llaman pseudoeses, esto, que pueden ser ondas P invertidas. Mire la otra, complejo estrecho, RR regular, no hay ritmo sinusal normal y la frecuencia es alta. Frecuencia alta, complejo estrecho, ausencia de un ritmo sinusal normal. Otra vez, miren esta. ¿Qué será esto, muchachos? Entonces, aquí tienen complejo estrecho, RR regular, y yo les pregunto, ¿hay ritmo sinusal o no hay ritmo sinusal? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay ritmo sinusal o no hay ritmo sinusal? Mírenlo. ¿Sí hay o no hay ritmo sinusal? Muchachos, por favor. Sí hay, doctor. Sí hay. Listo. Sí hay. Sí hay ritmo sinusal. Muy bien. Entonces, si hay ritmo sinusal, los complejos son estrechos, el RR regular y la frecuencia cardíaca es alta, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Una taquicardia sinusal. Eso, ya. Eso es una taquicardia sinusal. Esto no es una taquicardia nodal. Es una taquicardia sinusal. Muy bien. En esta, los complejos son estrechos, el RR es regular. Y pregunto, ¿hay ritmo sinusal o no hay ritmo sinusal? ¿Ustedes ven ritmo sinusal acá? ¿Ustedes ven ritmo sinusal? No. No. No, O sea doctor. que el diagnóstico es Taquicardia nodal. muy bien. Es una taquicardia nodal. O taquicardia paroxística por reentrada nodal. Muy bien. Taquicardia nodal. Véala, la típica taquicardia nodal. RR regular, frecuencia alta,
ausencia de ritmo sinusal. Y estas son las famosas pseudo S, que son P's invertidas. P's invertidas. Muy bien. Y nos enfrentamos ante quizás la, escúchenme, arritmia, arrítmica crónica más frecuente de población adulta. Pregunto, ¿cuál sería la más frecuente de todas las arritmias? La más frecuente de todas las arritmias. ¿Cuál Entonces, sería la más frecuente de todas las arritmias? ¿Cuál fue la primera que vimos? taquicardia sinusal. Muy bien. ¿Cuál es la más frecuente de las taquiarritmias rítmicas paroxísticas de población joven? Nodal. Perfecto. La taquicardia nodal. Y esta que estamos es la taquiarritmia arrítmica, crónica, sostenida, más frecuente de población adulta, la fibrilación atrial. Entonces, una arritmia arrítmica sin presencia de onda P, con frecuencias muy altas, cuya etiología lo voy a resumir diciendo que la mayoría están alrededor de la hipertensión y la isquemia, o sea, las cardiopatías hipertensiva e isquémica, pero ojo, cualquier miocardiopatía, cualquier crecimiento del miocardio atrial puede dar una fibrilación atrial. Y cualquier desencadenante de los que vieron, como el alcohol, podría desencadenar una fibrilación atrial. O los otros desencadenantes, como son la misma cocaína, puede desencadenar una fibrilación atrial. Se dice que más o menos un 20% lo da el hipertiroidismo y que un porcentaje determinado ocurre en población sana. ¿Sí? Eso también lo deben tener claro. Mecanismo electrofisiopatológico, ojo, múltiples microreentradas. Múltiples microreentradas, muchachos. Los atrios son grandes. Por eso en la estenosis mitral es muy frecuente. Los atrios son grandes, son dilatados y son hipertróficos. Ese es el mecanismo anatomo electrofisiopatológico más probable. Un atrio grande, un atrio dilatado, un atrio hipertrófico que al fin y al cabo susceptibiliza la aparición de este tipo de arritmias. Clínica variable, muchachos. Muy variable, porque yo tengo tenido pacientes incluso asintomáticos con fibrilación atrial que, por ejemplo, no tienen frecuencia alta, pero tienen una fibrilación atrial de ritmo. ¿Qué es lo más típico? Las palpitaciones, las lipotimias, la disnea, la precordialgia. Y ojo, yo puedo tener un paciente que se me inaugure, que se me estrene su fibrilación con un evento cerebrovascular. ¿Qué tipo de evento? Tromboembólico. Yo puedo tener un paciente con una ACV o con una angina mesentérica o una trombosis mesentérica o con una trombosis de las arterias de las extremidades. ¿Cuál es la importancia de la taquiarritmia esta? Aumenta la mortalidad, aumenta el riesgo tromboembólico, aumenta desencadenar una falla cardíaca. Ese es lo más importante de esta taquiarritmia. Es, ojo, mortalidad, accidentes cerebrovasculares, desencadenar una falla cardíaca. ¿Cómo la reconocemos? No hay ondas P, el RR es variable, pueden haber ondas F pequeñas y la morfología del QRS puede ser normal o puede tener un QRS ancho, pero si tiene un bloqueo de rama. Aquí está la más importante de las taquiarritmias supraventriculares con RR variable. Entonces, miren, RR variable, 1, 2, no hay ondas P. Si hacen un acto de fe, aquí hay ondas F chiquitas. Lo más frecuente es que no se vean las ondas Fs. RR variable, frecuencias altas, aunque puede ser de frecuencia baja o frecuencia normal,
y no hay ondas P. Esa es la característica más importante. RR variable, no hay ondas P. ¿Listo? No hay ondas P, irregularidad RR. Esos son pacientes de mi consulta de hace años, cuando tenía la clínica del sur, cuando tenía urgencias. Esta paciente la recuerdo mucho porque esta paciente me llegó a urgencias y me la trajeron por un síndrome de ansiedad en un paciente mujer de 80 años de edad. Y esa señora decía que se iba a morir. Y yo le digo lo que les cuento a muchos de ustedes, que uno huele la muerte con los ojos. Y a esa paciente yo le olí la muerte. Y cuando dijo yo me voy a morir, yo le dije a la familia y le dije a las que me estaban acompañando, ella se va a morir. Y esa señora como una hora después falleció. Esta paciente venía con una fibrilación atrial, mírenla. RR variable, alternancia eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Unos complejos más altos que los otros. Eso se llama alternancia eléctrica. Porque recuerden que básicamente usted tiene una fibrilación atrial donde tienen un atrio haciendo esto, muchachos, rápido, así rápido, 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 y muchos de esos impulsos pasan al ventrículo, muchos no pasan, y en la medida en que muchos pasen, la respuesta ventricular es más rápida, la diástole es más corta, unos pasan, otros no, unos logran hacer buen volumen diastólico, otros menos, y usted sabe que si hay buen volumen, hay buena distensión de fibra, y si hay buena distensión de fibra, hay buen mecanismo de Fran-Starling, es decir, mejor contracción, y eso genera más voltaje, entonces usted tiene unos voltajes diferentes a los otros. Y no hay ondas P, mire, aquí no hay ondas P en ningún lado, vea. Aquí no hay ondas P. Otro paciente, qué pena, me olvida siempre quitarle el nombre, un paciente que lo tuve 8 años, 7, 8 años en mi consulta, con un corazón que tenía el tamaño casi del tórax. Era una cardiomegalia gigantesca. Y ese paciente tenía una enfermedad plurietiológica, isquémico, hipertensivo y valvular. Y nunca quiso salir del centro médico, sino que decía que lo tenía que yo manejar. Yo lo sacaba de esta crisis casi siempre. Él tenía entonces RR variable, ausencia de ondas P, un bajo voltaje porque tenía una miocardiopatía ya muy de vieja data, prácticamente miocardio había muy poco, y la frecuencia cardíaca era alta. Frecuencia alta, RR variable, ausencia de ondas P. Miren, RR variable, no hay ondas P, eso es una fibrilación atrial. Estamos frente al flúter atrial. Digamos que menos frecuente que la fibrilación, pero también muy frecuente, se ve. La etiología puede ser la misma, muchachos. La etiología puede ser la misma que la fibrilación. El mecanismo ya no es múltiples micro reentradas, sino macro reentrada. 1, 2 o 3 focos alrededor de los ostium venosos, de las venas pulmonares en el lado izquierdo, las venas cavas en el lado derecho. La clínica también es variable, yo la puedo tener asintomática, lo puedo tener con palpitaciones, lo puedo tener con disnea, lo puedo tener con lipotimia, incluso con síncope. Yo puedo tener un flúter, una fibrilación atrial con síncope también. O puede dar hipotensión arterial, porque básicamente tumba el gasto cardíaco. Poco riesgo de embolia, el que más riesgo da embolia es la fibrilación, y el reconocimiento electrocardiográfico básicamente es ausencia de ondas PEC reemplazadas por onda F mayúscula. Los QRS pueden ser normales y hay respuesta a maniobras vagales variable con un intervalo RR. Ojo, la fibrilación, el RR es irregular. El flúter es más regular. Aquí está, muchachos. Miren la típica, el típico flúter atrial. El RR es regular acá, aunque miren que aquí es irregular. No hay ondas P, pero hay ondas F. Mire, casi 4 ondas F por una contracción.
Entonces uno dice que hay una relación de 4:1. Estos son 4 focos de macro reentradas en los atrios. 4 focos de macro, pueden haber 3, pueden haber 2 focos de macro reentrada. Mírala, típica, RR más regular, ausencia de ondas P y presencia de ondas F. ¿Sí? Flúter atrial. No hay onda P, sí hay onda F mayúscula y es más regular que la fibrilación. ¿Listo? Muy bien. La cuarta arritmia puede ser esta, la taquicardia atrial y la más frecuente, la multifocal. Apréndanselo, por favor. Apréndanselo. 1 es una taquiarritmia supraventricular. 2, hay ondas P, pero la característica es que las ondas P son de diferente morfología. Usted ve una onda P más alta que otra o más ancha y un PR que es variable. Muchachos. ¿Sí? Esta arritmia frecuentemente se ve en el EPOC, en el cor pulmonar, pero usted la puede ver en cualquiera de las miocardiopatías también. Es decir, yo puedo tener un miocardio dañado atrial y puedo tener una taquicardia sinusal, o puedo tener una taquicardia, un flúter atrial, una fibrilación o una taquicardia atrial multifocal. ¿Sí? Básicamente deben saber que eso puede ocurrir. Entonces, recuerden la característica, muchachos. El RR es irregular. 1. La onda P es variable de morfología diferente y el PR es variable. Eso es un taquicardia atrial multifocal. Se ve frecuentemente en el EPOC. Clínica variable. Lo mismo, si la frecuencia es baja, si la frecuencia no es tan alta, pues yo podría tener un paciente hasta relativamente normal, o lo puedo tener con lipotimia, o lo puedo tener con palpitación. Y esta, una de las últimas taquiarritmias supraventriculares, pero de complejo ancho, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndrome de preexcitación, uno de los 2 síndromes de preexcitación. El otro es el Logano-Levin. Ahí están los 2, mírelo. Y el otro es cuando hay un as de Mahain. Entonces aquí está, muchachos, nodo sinusal, 3 haces internodales de Jones, el haz que va al techo del atrio, el nodo atrioventricular, el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda. Desembocadura de la vena cava superior en el atrio derecho, en el subepicardio, perdón, en el epicardio, por encima del epicardio, piso del atrio derecho, fosa oval acá, 2 anteriores, 1 posterior, nodo atrioventricular en el piso del atrio derecho, en el triángulo coronario o triángulo de Cobb, septo interventricular, trabécula septomarginal o septal, una rama antero superior y una postero inferior. Y aquí están las de Ken, el que va del atrio al ventrículo sin pasar por el nodo atrioventricular. Mírenlo. Aquí está cayendo sobre la masa ventricular. No lo pongamos a caer acá. Esto cae sobre la masa ventricular. El haz de James, que va del atrio, pero cae sobre la parte proximal de las de His. Esto da PR corto con onda delta. Esto da PR corto pero sin onda delta. La onda delta es porque esto cae en la masa ventricular y se retrasa la conducción ventricular. Y el haz de Mannheim, que es más raro, es PR normal, pero con onda delta. Ese es el haz de Mannheim. Es muy raro. Es raro. Características electrocardiográficas del Wolff-Parkinson-White. Esto es un PR normal. ¿Cuánto mide un PR normal, muchachos?
¿Cuánto mide un PR normal, muchachos? ¿Entre cuánto y cuánto? ¿Escucho? 3 y 5 Muchachos, cuadros. ¿entre cuánto? 3 y 5. Perfecto, 3 a 5 cuadros chiquitos, o sea, 120 a 200 milisegundos. 120 a 200 milisegundos. Aquí hay 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, esto está malo. Esto está aumentado. ¿Listo? O sea, lo normal es que sea 3 a 5. ¿Cómo es en el Wall Parkinson White? Esto es corto. Esto es corto. Y hay onda delta sobre la rama descendente de la S o sobre la rama ascendente de la onda R. ¿Sí? PR corto con onda delta. Entonces, la onda P es normal. Aquí es un error. Es el intervalo PR. Intervalo PR. La onda delta está positiva y el QRS está ensanchado. Mírenlo acá, muchachos. Telecelar de Kent. Y entonces esto da PR corto y esta es la muesca sobre la rama ascendente de la onda R. O sea, produce un ensanchamiento del QRS. Mírenlo, muchachos. PR corto, 80 milisegundos y presencia de onda delta. O sea, el QRS se ve ensanchado. Aquí se ve muy bien. Miren, PR corto, mírenlo. Y esta es la onda delta. Miren la onda delta acá. Y este es el PR corto. ¿Sí? ¿Por qué ocurre la onda delta? Porque el haz de Kent, que va del atrio al ventrículo y sin pasar por el nodo AB, cae sobre la masa ventricular. Y ahí sufre un retraso en la conducción del ventrículo. Y ese retraso en la conducción genera esa muesca, genera ese retraso en la conducción y lo hace un poquito más ancho. Aquí se ve mejor, vean. Mírelo. Véalo. Otra vez. PR corto y onda delta. Otro. Mire esto. PR corto y onda delta. PR corto y onda delta. PR corto y la onda delta sobre la rama descendente de la S. Este es la onda delta, véalo, muchachos. Otra vez, PR corto y onda delta, mírelo. Onda delta sobre la S. Muy bien, muchachos. Entonces un repasito, un repasito. Un repasito, muchachos. Dejar de compartir. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? A ver, voluntarios, taquicardia sinusal. 5 características más importantes si quieren. Lo más importante, el que quiera hablar, taquicardia sinusal. ¿Qué características tiene la taquicardia sinusal? La frecuencia mayor a 100, el PR Perfecto. es normal, Frecuencia mayor de 100. ¿Qué más? el PR es normal, PR normal. Muy se bien. puede dar pues como fisiológico en ejercicio, Sí, fiebre, falla cardíaca, creo, sí, listo. hipertiroidismo, Listo. beta-miméticos, Perfecto, Nicolás. el Muy complejo bien. estrecho, tiene QRS ritmo estrecho, sinusal, PR corto, PR normal, presencia onda P, ¿cierto? Presencia onda P normal. Y puede ser fisiológica o puede ser en algunas patologías como el hipertiroidismo, la falla cardíaca o con el uso de betamiméticos. Taquicardia sinusal. Muy bien, Nicolás. Otro, que me hable de la taquicardia nodal o taquicardia paroxística supraventricular. ¿Quién quiere? El que quiera. Muchachos. En la nodal, Doc, Sí. creo que ocurre actividad atrial, claramente, pero también creo que al tiempo ocurre la ventricular, que sería como simultánea. Entonces, Ahí también pasa lo de la onda P dentro del complejo QRS. o sea que la onda P puede estar en cualquier antecitos, invertida, durante o después. ¿Sí? Ujú. O sea que uno no ve onda P en general, digamos. Listo, la frecuencia cardíaca es
Mayor a 140. Generalmente mayor de 140, María, muy bien. Muy bien. ¿El RR regular o irregular? Regular. Regular, muy bien. Eso. ¿Es una taquiarritmia? ¿Es frecuente o infrecuente? ¿Es Frecuente. frecuente o Es infrecuente? frecuente en los juveniles. Frecuente. Es frecuente. Muy bien. Muy bien. Frecuente, sin ritmo sinusal normal, RR regular, exacto. Y la P puede estar antecitos, durante o después del QRS. Y es la taquiarritmia rítmica paroxística más frecuente de población, Joven, joven o adulta. joven. Joven. Muy bien. Muy bien. Joven. Listo. Entonces tenemos taquicardia sinusal, taquicardia nodal. Hablemos de la fibrilación atrial. Primera característica. Frecuencia cardíaca alta. Perfecto. 1, 2. RR, Tiene un R variable. RR irregular. Es la arrítmica más frecuente crónica sostenida de población Adulta. adulta. Muy bien. Adulta. ¿Hay o no ondas P? No hay. No hay ondas P. No hay. Perfecto. Exacto. Casi nunca se ven las F siquiera, las chiquiticas. Muy difícil verlas. ¿Qué otra característica hay? ¿Hay ritmo sinusal o no hay ritmo sinusal? Ya dijimos que no. ¿Y qué otra? ¿Qué El pasa con QR. la alternancia eléctrica? ¿Presente o ausente? Presente. Presente. Muy bien. Presente. ¿Cuál es la importancia de esta arritmia? ¿Cuáles son las complicaciones que da? Aumenta riesgo tromboembólico, Eso. inicia falla cardíaca. Eso. Y pues sí, los accidentes. Ah, y la mortalidad aumenta. Exacto. Muy bien. Muy bien. Flúter atrial. Características. Onda F mayúscula. Listo. Onda F mayúscula. ¿Qué más? El RS, pues, es RR normal. regular o puede ser irregular o regular. El RR. Pues dice que es más regular que Es una más regular, fibrilación exacto. atrial. Es más regular. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo electrofisiopatológico? Por las macro Macro. entradas. Perfecto. Macro reentradas. Muy bien. Muy bien. Esta no tiende a dar fenómenos tromboembólicos, ¿no es cierto? No tiende a dar fenómenos tromboembólicos y ocurre en las patologías similares a la fibrilación atrial. Es decir, como les decía, uno puede tener, aunque aquí lo que hay son macro reentradas, no micro reentradas. Exacto. Muy bien. Y Wall Parkinson White. Características. PR corto. Un PR corto. Listo. ¿Cuál es la causa del Wall Parkinson White? ¿Cuál es la causa? La presencia de. En La las de presencia de. Kent. ¿Unas de qué? De Kent. Eso. Presencia de unas de qué. Muy bien. Esa es la causa. Esa es la causa. Unas que va del atrio al ventrículo sin pasar por el nodo AB. Eso es. Y cae en los ventrículos. Muy bien. Perfecto. Listo. Preguntas, muchachos. No, doctor. Todo en general claro. La siguiente clase, vamos a ver entonces las arritmias ventriculares, como es tan corto, hacemos un taller. Y, ojo, vean, es que veo muy poquita gente. Este grupo es de 40. Se supone que la gente debería estar acá. Entonces, les voy a decir, esta clase la evaluamos ese día. ¿Sí? Es decir, hacemos 5 preguntas en la parte final de la clase para que le diga a todo el mundo. La hacemos sobre Moodle. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos. Creo que podemos dejar de grabar. Muchas gracias. Listo, profe. gracias. Muchas gracias, Doc. Gracias, Hasta luego. doctor. Profe,